Capítulo 9. Procesos prácticos. 9.1. Subcapítulo Introversión. 1. Tener conciencia de lo que se piensa. Tenemos conciencia de que pensamos cuando nos preguntamos ¿qué pienso ahora? ¿Y por qué pienso eso ahora? La suspensión del juicio se da con la atención a los juicios repentinos que aparecen involuntariamente en nuestra mente. Me refiero a ese proceso de traslado de un juicio a otro juicio. Prestar atención sobre ese traslado, que antes mencionamos como vacío o casillero vacío. Prestar atención ahí. 2. Enseguida, la constancia de los juicios nos llevará a estar en un estado de conciencia que detecta juicios y puede elegir entre prestar atención a los juicios que aparecen o el traslado de estos. La mayor parte de la población se decide por lo primero y por ello son víctimas de sus pensamientos y luego pasan a ser creencias y luego forman un modo de ser. Sin embargo, si queremos elegir la segunda, tendremos que aplicar el desconocimiento voluntario. Implementaremos en este paso el no conozco. No conozco tal cosa, no conozco, no conocer tal cosa. Y este desconocimiento voluntario está relacionado con los juicios autoselectivos, que son los juicios que aparecen involuntariamente en diferentes situaciones. Ejemplo, al pasar por una tienda de autos, inconscientemente vendrán a nuestra mente los juicios de un auto. Los llamamos autoselectivos porque surgen de las impresiones de lo externo de forma involuntaria. Estos juicios que nos llegan tienen que ser implementados en el no conozco. 3. La siguiente reflexión vino cuando estaba meditando sobre el proceso de no particularización de las cosas, cuando de repente vi una escena de un padre con su hija, donde ella le mostraba unas letras detrás de unos asientos en un servicio de transporte público. Ella estaba aprendiendo a leer, mientras ella leía las letras por separado, su padre le leía la palabra completa. Esa escena inspiró una alegría en mí e hice un ejercicio mental. Imaginé que cada objeto, cosa, ente, particular es una letra, y que toda una oración tiene un sentido por esas letras, y que la idea en un párrafo es la totalidad de las letras. Lo mismo tenemos que hacer con las cosas, entes, objetos, percibidos. Verlas conjuntamente en un todo, así no vemos la idea en un párrafo, sino vemos todo en conjunción. 4. La incesante aparición de los juicios, más la implementación del no conozco, llegan a su límite, en consecuencia a su fin, con la implementación de la abstracción del todo, unificación de las cosas particulares. La abstracción del todo es la suspensión del juicio más el desconocimiento de los objetos, entes o cosas, incluido la no particularización de los objetos, nos brinda la conjunción de la totalidad en forma de abstracción. Nosotros al hacer estos procesos vamos a implementar la abstracción del todo. En la suspensión del juicio, hacia el desconocimiento de los objetos, incluido la no particularización, naturalmente y orgánicamente va a aparecer esta abstracción del todo en una sola persona, como primer ente. Subcapítulo 9.2. Consentia. 1. La abstracción de la totalidad, que es la implementación de la introvisión completa de la introvisión, se tiene que implementar en el ente inicial, donde la abstracción de la realidad está incluida en el estado de introvisión. Es la abstracción de la introvisión aplicada en él, en ente inicial, o sea, usted, donde se llega al pensamiento de que la experiencia y la introvisión, que es la abstracción de la totalidad, está dentro de tu mente. Es hacerla propia, o hacerla tuya. Toda la realidad está dentro de ti, todo el universo. Un tipo de solipsismo. 2. Una segunda implementación de la abstracción de la totalidad la transferimos a un ente consecuente, al otro, donde nosotros solo somos una parte del todo, pero nos vemos en el otro, con los ojos del otro. Desaparecemos como individualidad, donde somos solo un personaje más en la abstracción de la totalidad del ente consecuente. Aquí ya no hay un tipo de solipsismo, sino hay un solipsismo compartido, por así decirlo. Y 3. En la tercera fase de la consentia, le atribuimos el mismo proceso a un tercer ente, que sería la abstracción misma del todo. Ver la realidad de forma objetiva, sin subjetividades. Nosotros denominamos esa tercera abstracción como la mente de Dios, o pensando en la mente de Dios. Consentia. Es como
si no te suenan estos conceptos, es como ver la totalidad que se manifiesta siendo total y nosotros participamos de ella. Bien, estos son procesos prácticos de la conciencia. 9.3, subcapítulo Moral y Ética. 1. En esta objetividad, este cambio de percepción nos permite una liberación y una autonomía de los procesos internos, donde el ente inicial no es responsable de los procesos internos de los demás, y tampoco de los exteriores, no como sonidos, eventos, fenómenos, situaciones. No es responsable de tus procesos internos. Estos eventos que suceden exteriormente no son responsables de mis procesos internos, y mis procesos internos no son responsables del mundo exterior. 2. Donde el ente consecuente no es responsable de los procesos internos propios, y esos procesos internos propios no son responsables de lo exterior. En la objetividad de la realidad y la implementación de la filosofía contextual, nadie es responsable de los procesos internos de nadie. Por consiguiente, esta filosofía busca la independencia psicológica, así como moral, en la relación con el exterior y con nosotros. 9.4. Subcapítulo Proceso en niveles. El proceso de la introducción más la consenta tiene que ser completa e íntegra en todos los aspectos, donde iniciamos con la armonía que nos brinda la interpretación de la filosofía contextual. Antes de ingresar a profundidad en los niveles, hablaremos de lo opuesto a esta armonía, donde solo es armonía o no lo es totalidad o no lo es, ser o no ser. Sin embargo, lo opuesto existe de dos formas, que son la armonía y la desarmonía. Cuando hablamos de armonía, nos referimos a una sincronicidad de instrumentos, ritmos, sonidos en general. Lo mismo ocurre tanto en la naturaleza como en la sociedad, donde en la primera todo tiene sus reglas, sus tiempos y procesos naturales que siguen un patrón de acontecimientos, comportamientos o fenómenos naturales. Sin embargo, en la naturaleza existe también la inarmonía, donde estos son sucesos y hechos que interrumpen o distorsionan brevemente la armonía, como la extinción natural de especies o la migración de animales, así como los cambios de estación. Son inarmonías que dan paso a otra armonía. Las 4 estaciones son una armonía. Aquí vemos que existen niveles de armonía, donde ahora en esta armonía de 4 fases existe una enarmonía al final, donde otra vez inicia la misma armonía, mientras que la desarmonía sería extremadamente lo opuesto a la armonía, en el cual dejaría de existir una estación que provocaría un cambio de armonía de forma abrupta. En el caso de la extinción de animales, estos se dan de forma inarmónica y desarmónica. En el primero se da en un proceso natural, lento, progresivo y orgánico, con la esperanza de que no llegue a desaparecer, mientras que en la desarmonía se fuerza su extinción. Este polo opuesto, la armonía de la naturaleza, solo lo provoca un ser que no vive en armonía con la naturaleza. Tenemos que tener en cuenta que la armonía se da en diferentes espacios y tiempos, como también a nivel personal como social, y como vimos antes, con las cosas con las que muchas veces no tenemos relación, lo que sucede en lugares nunca explorados. La armonía que se da en lo social constituye el cumplimiento de las normas en una perfecta armonía de individuos y su actuar, dado que si no se cumple la armonía de normas sociales, se daría paso a quitarle la libertad de convivir en la armonía de una ciudad y brindarle alojamiento en otra armonía de aprendizaje, a respetar aquella armonía más grande. Al igual como vimos en la armonía de la naturaleza, en que una armonía estaba incluida en otra más grande, lo mismo ocurre con la armonía social, donde la armonía de que los carros en la mayoría de los casos vayan por su derecha está incluido en la armonía de las reglas de tránsito, y esta a su vez está a la par con la armonía de las normas sociales, ambas incluidas en la armonía de las leyes, y esta incluida en la armonía de una constitución, y esta es una una más extensa, por ejemplo en la armonía de los derechos humanos, y esta en otras armonías que no se me conviene hablar en este texto. Lo que vimos anteriormente con la armonía de la naturaleza es que dentro de una armonía interfiere la inarmonía y la desarmonía. En la inarmonía se da una intervención leve de la armonía, y en la desarmonía se da una interrupción más larga y definitiva. Nuestro actuar en la sociedad se rige por este proceso de estar en armonía con la armonía social o no estarlo.
De hecho, esta armonía social constituye estar objetivamente consciente de toda armonía. Lo que busca esta filosofía contextual es poder acceder a esta armonía de la totalidad, a redirigir la atención a los distintos niveles que lo constituyen. Es indudable que para que cada armonía, estar en armonía también con el exterior, se necesita estar en armonía con lo interior. Por ello iniciamos la filosofía contextual implementando la introvisión más la conciencia a nivel de pensamientos, ideas y creencias, en el cual somos conscientes de nuestros pensamientos para luego detectar el traslado de pensamientos y luego aplicarlos al desconocimiento voluntario, esos pensamientos, ideas, creencias y demás. El proceso de desconocimiento voluntario está ligado a no particularizar ningún pensamiento, o sea, no identificarnos con ningún pensamiento, sino desconocerlo. Esto nos brinda la totalidad de nuestros procesos de pensamiento. Incluso tenemos que desconocer el desconocimiento voluntario. No conozco, el no conozco, no conozco, no conocer, el no conozco. Esto nos brinda la suspensión de juicio y en ese estado de introvisión aún podemos desarrollarnos en la consciencia. Pero para poder redirigir en qué cosa vamos a pensar es una característica de esta interpretación de lo que es filosofía, que es la independencia psicológico-moral de lo que nos condiciona a pensar de un determinado modo. Ser dueños de nuestros procesos internos es la primera meta. En el segundo nivel se encuentra el cuerpo, está entendido como totalidad, donde dentro de este se encuentran diferentes sistemas con sus propias armonías, siempre con la armonía total, que es la del cuerpo en general. Indudablemente cada una es una armonía, sin embargo, al igual que en todo existe una inarmonía y desarmonía, donde una afección leve por diferentes motivos en el organismo es una inarmonía y una afección fuerte es una desarmonía. El proceso de introvisión se puede aplicar también en nuestra abstracción de lo que entendemos que es el cuerpo. En el tercer nivel salimos por completo de nuestra subjetividad, creencias, prejuicios, cuerpo, ideas preconcebidas, dado que la armonía en el pensamiento y en el cuerpo nos brinda la objetividad del ente inicial. Sin embargo, no aplicamos la consciente aún, sino lo aplicamos en el último nivel. Lo que hacemos ahora es hacer el proceso de introvisión con las personas que conozcamos. Estos evidentemente pueden ser pensados, autodirigidos o los tengamos a la vista. Lo importante realmente es ver la totalidad en las relaciones cercanas sin asignarle ningún papel o rol, sino desintegrar lo que tenemos preconcebido sobre ellos, verlos con total objetividad. El cuarto nivel donde tenemos que implementar es donde tenemos que implementar la introvisión en la sociedad misma, con sus características de territorialidad, manifestaciones costumbristas, así como sus problemas y contradicciones. En la totalidad de la introvisión de la sociedad también aparece la armonía, y desarmonía, e incluso ello está dentro de una armonía y por ello la abstracción de la totalidad que nos proporciona la introvisión. En el quinto nivel tenemos a todo lo que constituye el mundo y lo que está fuera de este, como los planetas, las diferentes estrellas y todo lo que queramos conocer sobre el exterior. Aquí evidentemente existen ciertos tipos de totalidad, donde van incluidas la totalidad de las construcciones sociales y la totalidad de la naturaleza, cada una con su propia armonía. En la segunda vemos cómo el ser humano puede causar una desarmonía en la naturaleza, pero también podemos ver que la naturaleza puede provocar una desarmonía en los constructos sociales, como un terremoto, por ejemplo, puede causar una desarmonía en el constructo de las normas de tránsito, así como un meteorito puede acabar con todos los constructos sociales. Así también una bomba superatómica puede acabar con la naturaleza. Sin embargo, aunque deje de existir ambas cosas, seguirá existiendo lo que es exterior al mundo y esto está incluido en la realidad. La sexta parte es donde aplicamos la conciencia después de hacer el proceso de introvisión en los 5 niveles anteriores y nos lleva a la amplitud de este sexto nivel, es mucho más completo, Cuando hablamos de la realidad en este texto hablamos de todo en el sentido estricto de la palabra, incluido lo abstracto, y en esta totalidad existe una armonía mucho más compleja. Se interrelacionan unas con otras, sin embargo, la única armonía que resuena en esta totalidad incluye a las demás. Nosotros, con la implementación de la introvisión en todos los niveles y en este último, resonamos con esta armonía debido a que en el mundo existe una inarmonía y muchas veces una desarmonía. Desde el inicio del nivel, que es la psicología,
Estas van modulando su actuar a una armonía, una inarmonía o desarmonía. Por ejemplo, las leyes, donde el cumplimiento de estas constituye una armonía en la sociedad, una armonía creada en libertad y condicionada a una población. Existen miembros de esta que no logran razonar con esa armonía. Podemos tener como hipótesis deductiva que la inarmonía o la desarmonía de las sociedades, o dicho de otra forma, los problemas sociales tienen su causa en que las personas no aplican la introvisión, lo que es lo mismo, no perciben la totalidad objetiva de su realidad interna, que nos permite ser psicológicamente libres y con esta libertad adoptar, vivir en armonía con la naturaleza y en armonía que serían las leyes. En la séptima parte, la armonía tiene que ser completa en el otro. La implementación de la introvisión, y con ello ya pasamos a los procesos de consciencia, donde después de aplicar la introvisión en el ente inicial, que seríamos nosotros, donde toda la realidad está dentro del ente inicial, pasamos a trasladar toda esta abstracción al ente consecuente, donde solo este ente tiene realidad existente y toda la realidad está dentro de este ente consecuente, y nosotros, incluidos en la realidad, somos una proyección de este ente consecuente. El tercer paso de la consciencia es la traslación de aquella abstracción a un tercer ente, donde todo está dentro de este tercer ente. Este tercer ente tiene solo una característica, que es la de ser total, como lo describo para mi mejor entendimiento, como la mente de Dios, y en esta fase el ente inicial, usted, y el ente consecuente del otro están dentro de este tercer ente, así como toda la realidad, evidentemente incluidos ambos entes, están en la abstracción de este tercer ente. Ahora, una vez aplicado este paso, podemos ver y diferenciar las armonías, las inarmonías y la desarmonía de todo lo que ocurre en la abstracción de este tercer ente. Evidentemente se tiene que hacer la introvisión algo activo en la relación con el mundo, dado que esto nos mantiene en la abstracción del tercer ente, muy aparte de que nos mantiene en una libertad psicológico-moral, donde no somos responsables de los procesos internos de los demás y los demás no son responsables de nuestros procesos internos, y que nadie es responsable de los procesos de nadie, donde la libertad se encuentra en este último paso de la consciencia. La finalidad de este texto era abrirnos paso para el conocimiento de lo metafísico, pero en el transcurso de hacer eso, creamos un sistema ético basado en la armonía desde la introvisión y la consciente. Sin embargo, como hace una filosofía, trata de ser una filosofía práctica, y como la ética siempre es práctica, aquí le brindamos la practicidad de la filosofía contextual, pero sin olvidarnos el objetivo final, que es descubrir el nómeno, las cosas que no podemos conocer, darnos el primer paso para conocer aquellas cosas que no podemos conocer. Gracias, muchas gracias por escuchar, y esto sería el final del libro, donde vamos ahora a experimentar con aparatos de lector de ondas cerebrales, y vamos a publicar seguramente los resultados en los próximos años. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, que vaya a ser un episodio del siguiente libro, que es los fundamentos de la introvisión y la consciencia. Va a ser fundamentos lógicos, fundamentos más técnicos, filosóficos, donde vamos a explicar todo este proceso. Bien, gracias.